¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar. El día de ayer nos quedamos revisando la primera parte, ¿no?, de la actividad número 5 de registro de riesgos. Creo que expuso el grupo de Carly, si no me equivoco, y José Torres. No sé si hay algún grupo que pueda exponer su trabajo. Otro grupo también creo que expuso, no recuerdo cuál era. Pero eran cuatro grupos, ¿no? Así que si se anima uno más para cerrar ese tema de los riesgos, ¿no? De la identificación de riesgos realmente, ¿no? Recuerdo que muy bien con el tema de amenazas, pero qué oportunidades no habían muchas identificadas. No sé si algún grupo pudo lograr identificar oportunidades. Pues es un poco complicado encontrar Ah, sí. oportunidades, no es tan sencillo, pero a ver, te voy a dar una figura que se podría haber presentado en el caso actual, ¿ok? Correcto. Bloqueo en mi zona de Pucallpa y en vez que mis cisternas hubieran estado en ruta para ingresar a Pucallpa por la parte de Tingo María, estas hubieran estado en Pucallpa en el momento de la huelga. 4 cisternas me hubieran permitido a mí tener 2 días, 3 días de huelga frente a la competencia que no hubiera tenido producto. Eso me hubiera dado posicionamiento de mi marca como fortaleza de tener producto en la zona con mucho más rapidez que los demás. ¿Ok? Entonces, eso es algo visible que se podría dar hacia el cliente externo, Ujú. ¿no? Aún hasta el Sí. distribuidor, pero que no es la realidad tampoco internamente, porque nosotros sabemos muy bien que se hubiera pasado solamente por una coyuntura de momento, nada más, ¿no? No es que esté Claro. preorganizado en un sobrecosto que no podemos hacer de tener unidades paradas, cisternas en la zona, esperando posibles incidentes que podrían existir, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo vería como una oportunidad, pero está sujeta no solo al hecho, sino a supuestos que no están dentro de la matriz del riesgo mismo, ¿no? Sí, pero digamos que sí, sería una oportunidad, ¿no? Porque al finalmente te genera un impacto positivo y tienes un evento de riesgo relacionado, un evento con probabilidad, ¿no? Es decir, estás, hay la posibilidad de que exista ese impacto positivo o es negativo siempre, o podría ser negativo. Mira, en el impacto de imagen es positivo por la red, sí se daría, como te decía, tiene menos cisternas en el flujo, pero también un factor negativo, que sería la parte económica, ¿no? Porque nuestros costos se aumentarían mucho más, porque nuestras unidades estarían ahí, tendríamos un sobrecosto de transporte primario, que afectaría la parte económica y financiera nuestra como compañía, por sobreestadías que tendríamos en la zona, ¿no? Correcto. Ok, claro, tienes impactos negativos y tienes por ahí un impacto positivo, pero que seguramente es menor, Ah, ¿no? buenos Eso días. pasa con los riesgos, ¿no? En realidad, o ante la incertidumbre, ¿no? Hay muchos eventos, algunos pueden ser positivos o con impacto positivo, algunos con impacto negativo, ¿no? Entonces uno pues, hace un balance, ¿no? Y finalmente declara como ese, digamos, o declara solamente el evento o los eventos amenazas, ¿no? Las amenazas, los impactos negativos. Ya no analiza o estudia ya para dar un tratamiento después a las oportunidades porque son mínimas, ¿no? Y ante los efectos negativos, finalmente no valdría la pena, digamos, abordar esa oportunidad, ¿no? Aquí nos centraríamos solamente en los impactos negativos y daríamos un tratamiento a estos eventos de riesgo, ¿no? Eh, a ver, temas de oportunidad están normalmente relacionados a, por ejemplo, la posibilidad de mejorar objetivos, ¿no? Mejorar metas, mejorar desempeño, este, mejorar competencias, ¿m? Mejorar posicionamiento en el mercado, mejorar la reputación, ¿no? Esas son normalmente impactos positivos, ¿no? Generar ahorros también, ¿no? Cuando de repente hago compras, ¿no? Por volumen
voy de repente con otras organizaciones y logro precios unitarios menores, ¿no? Por un tema del tamaño del lote, por ejemplo, y eso es una oportunidad, ¿no? Eh, de repente poder reducir plazos en las importaciones, ¿no? También esas son oportunidades que se pueden dar, ¿no? O aprovechar de repente que hay un producto que de repente demora en importarlo y resulta que yo importo un poco más de la cantidad que necesito pensando en que podría mantener un stock, ¿no? Y esa es una oportunidad que se puede dar, ¿no? Y puede proteger el flujo, ¿no? Productivo, ¿no? Carlos, ¿prendiste tu micrófono? No, disculpa. Ok. No sé si algún grupo habrá identificado alguna oportunidad. Yo por aquí estoy buscando justamente algunos ejemplos. A ver, en un registro muy parecido al que ustedes están manejando. A ver, voy a compartir. No sé si ven el Excel. Voy a tratar Sí, de eso, agrandar un poquito. sí, porque Este se es, ve que la misma plantilla que ustedes tienen, pero con otros elementos, porque este sí es un documento, digamos que real, que se utilizó para un proyecto minero, ¿no? Y se identificaron estas tres oportunidades, por ejemplo, ¿no? En una de ellas se decía que contamos con un equipo de ingeniería con experiencia en talleres de optimización de valor ganado, y el riesgo es, podríamos aprovechar estas experiencias para identificar oportunidades y alternativas de mejora en el proceso y en el dimensionamiento de la planta. Ellos iban a construir una planta dentro del proyecto. Y el impacto es posible obtener un proceso y una planta más eficientes y un CAPEX y un OPEX, ¿no? O sea, una inversión, ¿no? Y un gasto operativo más competitivos, ¿no? Otra oportunidad era, el proyecto dispone de gran cantidad de información clave que proviene de otro proyecto que era de la zona, que se llamaba Chucapaca, ¿ok? Entonces, esa información, ¿no? Esa información que tenían, esa información clave, que se podía aprovechar, ¿no? Para poder acelerar el proyecto, ¿no? Ahí habría que describir mejor qué significa acelerar, ¿no? O, y o sea, acelerar obviamente de repente hacerlo más rápido, de todas maneras se entiende eso, pero por ejemplo, qué actividades o qué paquetes de trabajo, ¿no? Y se podrían obtener, dice, los estudios de ingeniería del proyecto en un tiempo récord, ¿no? Ahí también habría que de repente afinar un poco más a qué te refieres con tiempo récord, ¿no? Entregar respecto al plazo, digamos, un 10, 20, 30% antes en el tiempo, ¿no? Eso se podría mejorar, pero esa es la idea. Luego, el último dice, contamos con personal calificado y con experiencia en la organización que está disponible en otros proyectos, por ejemplo, como La Zanja, Breapampa, Chaco, Escopampa. Y este riesgo, dice, podría ser que las lecciones aprendidas y el know-how, expertise que se adquirió de este equipo pueda optimizar este proyecto, ¿no? Logrando ahorros, mejor CAPEX y cronogramas más agresivos, ¿no? O proponer cronogramas más agresivos, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el tema de las oportunidades, ¿no? Ante algo que cuento, o sea, ante una fortaleza normalmente, podríamos nosotros pensar en oportunidades, ¿no? Para ellos fortaleza, pues, era tener un equipo con experiencia, un equipo calificado, o tener información, tener data, ¿no? Esos eran algunas fortalezas, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda respecto a este tema de las oportunidades. Mario, ¿tu grupo pudo identificar oportunidades? Creo que tu grupo sí expuso la vez pasada, ¿verdad? sí, Ayer. pero solo fue amenaza. No, no identifica, todo fueron amenazas. Sí. Bien.
Pero como mencionaba Carlos, ¿no? Ante una situación, uno podría, ¿no?, ver o visualizar una amenaza y también, ¿no? Si te pones a analizar más, hay oportunidades, ¿no?, que yo podría aprovechar, ¿correcto? Muchas veces ante la amenaza no puedo hacer mucho más que prepararme para actuar cuando ocurra, ¿no? Es decir, no puedo actuar de manera preventiva, pero sí tener una contingencia, ¿no? Y de repente sí le podría sacar partido a algunas oportunidades que se pueden presentar ante esa situación de riesgo, ¿no?, que tiene amenazas, pero que también podrían presentar oportunidades, ¿no? Normalmente, en el tema de las oportunidades, lo vamos a ver hoy día ya, así como las estrategias de respuesta a las amenazas es un poco evitarlas, eliminarlas, ¿no? De repente transferirlas, ¿no? Cuando uno compra un seguro, no está transfiriendo riesgo, ¿no? O está transfiriendo el impacto del riesgo muchas veces cuando compra un seguro. Este, eh, Otra alternativa es mitigar, ¿no? Mitigar el riesgo. Pero cuando son oportunidades, por ejemplo, tenemos respuestas como hacer un joint venture, ¿no? Hacer un convenio, un consorcio, ¿no?, una alianza, ¿no?, con un tercero para aprovechar esa oportunidad. Podría ser un cliente, podría ser un proveedor, ¿no?, alguna parte interesada, ¿no?, que también esté impactada, que también le interese los beneficios de ese, que podría generar esa oportunidad, ¿no? Otra forma de aprovechar las oportunidades es tratando de explotar al máximo, mejorar, ¿no?, la ocurrencia, ¿no?, de esa oportunidad, ¿no? Bien, vamos ahora a continuar. No sé si me pueden confirmar si están viendo la presentación. Evaluación de riesgo. Sí, muy bien, gracias. Ok, entonces, luego de haber haciendo un recuento, ¿no?, un poco acerca de los procesos, ¿eh? ¿Cuál fue el primer proceso que revisamos? Vamos a ver si podemos hacer acá una pantalla, una pizarra. ¿Dónde están las pizarras acá? No, tengo que dejar de compartir y ahí sí se activa la pizarra. Bien, a ver, ¿quién recuerda qué proceso vimos primero? Que tenía como entrada las partes interesadas. Ahí está Mario. Ajá. Bien. Y esto estaba seguido. A ver, quienes quieren, quienes desean, pueden interactuar. Esta pizarra es colaborativa. Ajá, comunicación y consulta. Luego, ¿qué proceso venía? Ya tengo claro los canales de comunicación. Es un proceso en el cual se definen muchas cosas. Es como un proceso de planificación, diría yo, ¿no? La planificación de la gestión de riesgos. Y luego ya viene lo que estamos viendo ahora, que es la evaluación, ¿no? La evaluación del riesgo, ¿no? Contexto, muy bien. El análisis de contexto, que lo vimos en la clase pasada, hicimos un taller, creo que fue la actividad 4, me parece. Pero habían dos componentes más, ¿no? Un componente importante era entender el contexto de la organización para definir los procesos de la gestión de riesgos, y habían otros dos componentes más.
Uno que tenía que ver con las actividades que se deben incluir o hasta dónde deben abarcar esas actividades. Un usuario X del negocio ¿Qué dice José? pone un, Buenos días. tiene rol de Buenos días. comprador, pero o sea, ¿cómo nace la? ¿Hay Disculpen la demora. G3, hay G5, hay G8 de Innonovi? No. Era el alcance, ¿verdad? Lo que abarca la gestión de riesgos, ¿no? Eso, por ejemplo, se conecta mucho con el tema de criterios también. Criterios para poder gestionar los riesgos, ¿no? Vamos a hacer evaluaciones cualitativas, cuantitativas, las tablas, las matrices, ¿no? Lo que vamos a utilizar ahora ya en la evaluación del riesgo está previsto en este proceso de planificación, ¿no? No le llaman planificación. De la gestión de riesgos le hablan de los 3 componentes más importantes, que es entender el alcance, entender el contexto, definir el alcance y definir criterios, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no? Desde la clase anterior estamos viendo la evaluación del riesgo. Y la evaluación de riesgo se compone de 3, digamos, grandes actividades, ¿no? Y hemos visto una, la primera. ¿Cuál es esa? ¿Mm? La acabamos de ver en este taller aplicativo. ¿Qué hemos hecho en el taller aplicativo? En el taller 5. ¿Helio? ¿Mm? Hola Luis. Hola. ¿Cómo perdiste tu...? Sí, lo que pasa es que estoy con problemas en la máquina, no Ah, salen todas ya. las opciones. Pero a ver, en el taller 5 lo que estuvimos viendo es la actividad del registro de los riesgos. Claro. Estamos Claro, viendo pero las amenazas y las oportunidades. así es. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con los riesgos ahí? Hemos identificado. Ujú. Hemos identificado. Bien, todavía no hemos evaluado nada. Ahora lo que toca es evaluar, ¿no? Y luego vamos a analizar. Bien. Y esto nos va a conectar con otro proceso que es ya el tratamiento al riesgo, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentar el riesgo? ¿Correcto? Bien, este es un pequeño resumen de lo que hemos estado revisando con respecto a los procesos, ¿no? Vamos ahora a ver el detalle de esta evaluación de riesgos, ¿no? ¿Qué incluye? Dice, vamos a proceder de repente un poquito, aquí, ¿no? El análisis de riesgos, ¿no? Dice, comprende la naturaleza de los riesgos y sus características, ¿no? Incluyendo cuándo sea apropiado el nivel de los riesgos mismos, ¿no? Bien. Ustedes, la naturaleza normalmente tiene que ver mucho con la categoría de riesgo, ¿no? Son riesgos reputacionales, operacionales, comerciales, ¿no? Es importante incluir, pues, el nivel de incertidumbre que tenemos nosotros en este tipo de riesgos, ¿no? Normalmente los riesgos que tienen que ver mucho con los contextos externos, como hemos visto, eh, son riesgos donde hay más incertidumbre, porque hay más desinformación, ¿correcto? Hay menos control sobre las variables, ¿no? Que hay en el contexto externo, comparándolas con el contexto interno, ¿no? Yo tengo más capacidad de influir y de actuar sobre, obviamente, mi contexto interno, ¿no? Sobre mi gente, sobre mis procesos, sobre mis instalaciones, ¿no? Sobre mi infraestructura, sobre mi cultura, sobre mis valores. Yo puedo actuar, ¿no? Directamente sobre lo que yo puedo tener mayor control, ¿no? Obviamente que dependiendo de la inversión y
y de lo que demore en lograr esos cambios, uno de todas maneras tiene ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer un cambio muy grande en una infraestructura si es que no estoy preparado para hacer ese cambio, ¿no? Económicamente, financieramente. Igualmente con el tema cultural. El tema cultural no se cambia de la noche a la mañana, es un cambio de mediano largo plazo, ¿no? Entonces, pero son de todas maneras aspectos internos en los cuales yo puedo actuar directamente, comparado a temas externos como la política, el tema social, ¿no? El tema económico, que dependen de variables exógenas, ¿no? Que dependen de partes interesadas externas, a las cuales tengo yo que, ¿no? Afrontar de otra manera, ¿no? Entonces, las fuentes de riesgos hay que considerarlas, hay que considerar cuáles son los impactos que tienen estos riesgos, qué probabilidades tienen, cuáles serían los eventos, ¿bien? Y cuáles serían los controles y qué efectividad podrían tener estos controles, ¿no? Acuérdense que los controles que yo instale son respuestas que se pueden dar de manera preventiva o respuestas que, si bien es cierto, yo las planeo, las invierto ahora para que estas respuestas se implementen ya como contingencia cuando el evento, o si es que el evento sucediera, ¿no? Dependiendo de los tipos o categorías de riesgos, tendríamos que definir grados o niveles de, digamos, eh, de intensidad con la cual vamos a manejar estos riesgos, ¿no? Bien, va a depender mucho también de la complejidad, ¿no? Normalmente los riesgos externos son más complejos, ¿no? Son más complejos porque inclusive se interconectan, ¿no? Entonces, no es que yo enfrente solamente el tema político está amarrado al tema económico, al tema social, ¿no? Y es un paquete ahí complejo que debo entender y debo enfrentar, ¿no? Debo considerar, ¿no? La disponibilidad y la confiabilidad de la información, ¿no? Ustedes hablaron que tenía un área, ¿no? En estos casos les da el soporte para poder filtrar el área de seguridad, ¿no? Toda la información y poder generar data confiable que les permita tomar decisiones, ¿no? Esos son recursos disponibles, ¿no? Tenemos recursos. No todas las organizaciones cuentan con todos los recursos disponibles, ¿no? Hay recursos humanos, hay recursos también tecnológicos para poder analizar riesgos, ¿no? Por ejemplo, un software muy conocido en el manejo de proyectos es el @RIX, ¿no? El @RIX es un software, ¿no? Que ha tenido bastante acogida, por ejemplo, porque es un software que, digamos que se interlaza bien con Microsoft, ¿no? Y Microsoft es MS Project, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las ventajas, digamos, comparativas que ha tenido sobre otros programas de evaluación cuantitativa del riesgo. Y eso, por ejemplo, es un recurso, ¿no? Es un recurso que obviamente requiere una inversión, ¿no? No solamente en el software, sino también en capacitar a la gente para que lo utilicen. El análisis también incluye técnicas, ¿no? Cualitativas o cuantitativas, ¿no? Un I+C, ¿no? La técnica que se utiliza para hacer un I+C es una técnica desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Bien. Nosotros vamos a utilizar una técnica cualitativa, bien. Pero sin embargo hay técnicas que son cuantitativas, que tienen que ver con simulaciones, que utilizan estos modelos de Monte Carlo, ¿no? Para poder, digamos, entender, ¿no? Cuánto podría ser el impacto, ¿no? La idea de utilizar técnicas cuantitativas es para poder justamente tener una idea del impacto, ¿no? Tanto en tiempo como en monetario, ¿no? Económico. Y obviamente generar las contingencias, ¿no? Porque yo tengo una idea del impacto y bueno, entonces, con cuánto me voy a proteger, ¿no? Eso es un poco referente al análisis, ¿no? ¿Qué deberíamos considerar? Las probabilidades de los eventos, las consecuencias, ¿no? La naturaleza y la magnitud de las consecuencias, ¿no?
Es diferente hablar de consecuencias, digamos, reputacionales, que consecuencias financieras, que consecuencias a la seguridad o la salud de las personas, al daño en la propiedad, ¿no? Hablando de amenazas, ¿no? Si hablamos de oportunidades, estamos hablando de repente de mejorar, ¿no? Nuestra posición en el mercado, generar ahorros, ¿no? Y aumentar la rentabilidad operativa, ¿no? De la compañía, ¿no? Mejorar el flujo de proceso, ¿no? Mejorar la atención al cliente. Esos son oportunidades o impactos que se pueden dar, ¿no? Que son oportunidades, ¿bien? El análisis también depende mucho de la complejidad y de la interconexión que exista entre las variables que están en la fuente de riesgo, ¿no? Y que yo necesito entender para poder luego dar una respuesta, ¿no? El tiempo y la volatilidad son otros elementos, ¿no? ¿No? Acuérdense que la volatilidad tiene que ver mucho con el hecho de que aparezcan o desaparezcan los eventos, ¿no? Hay eventos que aparecen y que uno no los había podido prever, ¿no? Simplemente aparecen, ¿correcto? Entonces, los entornos, como habíamos visto, se han vuelto más volátiles, el entorno externo sobre todo, se ha vuelto más volátil en el tiempo, ¿no? Suceden cosas que nosotros no hemos podido prever, aparecen cosas, aparecen eventos, digamos, o situaciones que no podíamos prever, ¿no? Y obviamente los tiempos, los plazos son importantes porque acuérdense que a mayor tiempo en una situación crítica tiene pues probabilidad de afectarnos más, ¿no? Si es que estamos hablando de una amenaza, ¿no? ¿Cuál sería la efectividad de los controles que ya existen, ¿no? O sea, el análisis de riesgo también se utiliza no solamente para poder definir cuál es el tratamiento, sino también para poder hacerle seguimiento y evaluar la efectividad de los tratamientos, o sea, de los controles que he colocado. Debo revisar si siguen siendo efectivos, si siguen funcionando. Y bueno, también niveles de sensibilidad y de confianza, que eso habría que analizarlo desde el punto de vista más cuantitativo, ¿no? ¿Qué podría influenciar en el análisis de riesgo? Los sesgos, la percepción del riesgo, ¿no? Que normalmente está en el equipo que evalúa el riesgo, ¿correcto? Y eso está muy de la mano con la tolerancia al riesgo, ¿no? Está muy de la mano con la experiencia en escenarios parecidos, ¿no? O en la experiencia en el tipo de negocio, en el tipo de proceso, ¿no? Que se está viendo afectado, ¿no? Entonces, el sesgo y la percepción son elementos que hay que considerar, ¿no? Que podrían influenciar en el análisis de riesgo, ¿no? Las influencias adicionales son de la calidad, ¿no? La calidad de la información también, ¿no? A mayor calidad de información voy a tener pues mayor posibilidad de generar controles y de generar acciones y las oportunidades para poder hacer frente al riesgo, ¿no? Las limitaciones en técnicas, las limitaciones relacionadas también a recursos podrían afectar, ¿no? Obviamente el análisis de riesgo, ¿no? Es importante que se considere registros, que se consideren documentos donde se pueda plasmar este análisis y reportar, ¿no? Y obviamente ser la base de la toma de decisiones que se haga para definir cómo se va a tratar ese riesgo, ¿no? Los eventos de alta incertidumbre obviamente son los más difíciles de cuantificar, ¿no? ¿Correcto? Hay algunos que económicamente, ¿no? Se podrían cuantificar, pero los temas, por ejemplo, reputacionales, ¿cómo los cuantificamos, ¿no? ¿Correcto? Eh, es importante también considerar las consecuencias cuando son severas en la organización, ¿no? Tratar de, normalmente uno a veces evita el riesgo, ¿no?
evita la amenaza cuando uno identifica que son pues, eventos o consecuencias muy, muy graves, ¿no? Que podrían digamos, afectar a la compañía, ¿no? Bien. El análisis de riesgo va a ser una entrada a la evaluación del riesgo, ¿no? El análisis nos va a ayudar finalmente a tomar decisión en qué o cómo debo enfrentar el riesgo. Bien. Y esto no es que se hace una sola vez, sino es que la evaluación es permanente, ¿no? La evaluación del riesgo es permanente. ¿Mm? Hay que monitorear, hay que hacerle seguimiento al riesgo, hay que seguir evaluando para ver eficacias de las acciones tomadas. Eh, Siempre la toma de decisiones debe estar soportada en los resultados de la evaluación del riesgo. ¿Mm? Esto implica obviamente comparar los resultados del análisis con los criterios que hemos definido para la gestión de riesgos, ¿no? Que los hemos definido en la planificación. Bien. ¿Cuáles podrían ser las decisiones, ¿no? Que se puedan tomar finalmente, ¿no? Podríamos decir, no hacemos nada, ¿no? No hacer nada significa normalmente, pues, la aceptación, ¿no? Aceptar el riesgo. ¿Mm? Eh, Muchas veces hay aceptaciones que son, digamos, activas o pasivas, ¿no? ¿Cuándo son activas? Cuando yo acepto, pero genero contingencias, ¿no? En plazos o en costos o en monetarias, económicas. Y cuando es pasiva, cuando ya no hago o genero contingencias, sino solamente monitoreo el riesgo, nada más. Bien, solamente lo monitoreo. Los tratamientos o cómo voy a enfrentar el riesgo podrían tener, pues, diferentes enfoques, ¿no? Como habíamos visto, transferir o reducir o mitigar, ¿no? Son los típicos, digamos, ¿no? Si es que no se va a asumir o aceptar o eliminar, ¿no? Que es siempre la primera opción, lo que normalmente sucede es que mitigamos y transferimos riesgo. Bien. Siempre es importante, luego de haber tomado o haber definido los controles o un tratamiento al riesgo, hacer una evaluación del riesgo residual, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Una evaluación del riesgo residual. La evaluación del riesgo residual es para poder entender cuál es el riesgo remanente, ¿no? Que va a quedar luego de haber tomado estas acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo decido contratar un seguro, ¿no? ¿El seguro me protege al 100%? ¿Qué dicen ustedes? Cualquier seguro, ¿no? Seguro de alto riesgo, seguro vehicular, seguro de vida. ¿Es al 100%? Creo que se paga un deducible, ¿no? Claro, hay un costo. Hay un deducible, hay una prima, ¿no? Hay un costo que asumir, ¿no? Entonces, al final, el riesgo, o sea, el impacto no es a cero, sino que hay un riesgo residual ahí. Bien. O un impacto residual, ¿no? Que finalmente tiene una probabilidad, ¿no? Eh, Uno puede decidir, por ejemplo, mantener lo que ya tiene, ¿no? Mantener los controles existentes. En el caso yo evalúo el riesgo cuando ya he definido un tratamiento, ¿no? Yo puedo decir, sí, estamos bien con este tratamiento, sigamos adelante, ¿no? Por ejemplo, en seguridad, ¿no? En seguridad yo tengo trabajos en altura y para trabajos en altura tengo una serie de controles y mecanismos que me permiten mitigar, ¿no? Porque no puedo eliminar el trabajo en altura, no puedo poner robots que hagan el trabajo en altura,
sino que la gente tiene que subirse a los andamios, tiene que subirse, ¿no? Tiene que anclarse, tiene que utilizar líneas de vida, arneses, ¿no? Y yo tengo, pues, un riesgo, ¿no? De todas maneras, hay un riesgo residual ahí, ¿no? He capacitado, tengo permisos de trabajo, tengo checklist, tengo todo, ¿no? Tengo todos los controles que se podrían necesitar para estos trabajos en altura, ¿no? Pero el riesgo, de todas maneras, está ahí, ¿no? O sea, la probabilidad de que ocurra está ahí. Bien. Entonces, yo debo, digamos que evaluar, ¿no? Por ejemplo, una vez al año, si es suficiente lo que he colocado. ¿Cómo yo podría saber si es suficiente, por ejemplo? ¿Dónde debería mirar? ¿Dónde debería buscar información para poder decidir, ¿no? Evaluar y decidir si es suficiente los controles que ya tengo o debería yo mejorarlos o debería cambiarlos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? José Miguel. Ronald, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo podríamos saber si los controles que ya hemos colocado realmente funcionan? ¿Están funcionando? Por ejemplo, trabajos en altura. No sé si ustedes de repente no hacen trabajos en altura, ¿no? Pero entonces tomemos otro ejemplo, ¿no? De trabajo, pueden ser trabajos con riesgo de explosión o trabajos que tienen caída de objetos, ¿no? Los riesgos que hay en planta, ¿no? ¿Cómo puedo saber si realmente estoy controlando bien esos riesgos? Y bueno, sí, debería mantener mis controles o debería pensar en cambiarlos, ¿no? Luis, Sí, Ivonne. sí, si me permites, quizás una de las formas que se puedan evaluar esto es la estadística o los reportes Ujú. para poder analizar un poco cuáles se repiten más, en cuáles hay que enfocarse. Ajá, excelente. Las estadísticas, pero ¿estadística de qué? De los siniestros, De los de los accidentes. hechos, ujú, Muy accidentes, bien. pues accidentes. Ok, claro, incidentes, cuasi accidentes, perfecto, ¿no? Entonces yo al ver la estadística me estoy dando cuenta de que, mira, ¿sabes qué? Los controles finalmente no están funcionando, ¿no? Porque tenemos accidentes, tenemos incidentes relacionados a este tipo de riesgo, ¿no? ¿Correcto? No sé si ustedes han escuchado de este triángulo de Beer. Ahora me acuerdo del triángulo de Beer, que habla de una escala, ¿no? De una escala, más que una escala, una proporción, ¿no? Y algunos le llaman el triángulo de Beer o la pirámide de Beer. Bueno, es El un triángulo de triángulo. vida, nos No, de comentan Beer. más. No, el triángulo de De vida, Beer. sí, ese es para cuando hay sismos, ¿no? No, BIR. Ah, Beer, sí, sí, ese Sí, Beer, el triángulo de Beer, o que la ven pirámide de Beer, las ¿no? posibilidades, ¿no? Las veces que se reporta, o sea, mientras más reportas, va decayendo en que puedas tener, o sea, un accidente, por ejemplo, mortal, pero de ahí por cada 10 a lo mejor ya disminuyen y va Ajá, bajando. Algo así creo que era. ajá, ¿no? Tienes por cada fatal, ¿cuál era? ¿Cómo era? Tienes Yo no me acuerdo, pero 10 creo que por cada 10, graves, ah, luego tienes 30, creo, leves, y abajo tienes como, creo que 600, me parece, que es la la mayoría base de incidentes, ¿no? de incidentes, ¿no? O condiciones, sí. Ajá. Claro, ¿no? Eso no quiere decir de que, mira,
Tengo ya casi 599 incidentes, ya me toca uno, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Esto es una proporción, es un tema estadístico, ¿no? Que más o menos te dice que a mayor cantidad de incidentes sobre un tipo de peligro o riesgo, relacionado a un tipo de peligro o riesgo, la probabilidad de que empiecen a suceder eventos ya con daño, porque a partir de aquí ya son eventos con daño, ¿no? El 30 es leve, pero el 10 ya es un daño mayor, ¿no? Y el 20 es un fatal, relacionado a ese peligro, ese riesgo, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, ¿no? Debemos ver nuestra estadística de incidentes, accidentes, inclusive a veces uno va un poco más atrás, ¿no? Y este triángulo, esta pirámide la han extendido, ¿no? Y no sé si se acuerdan que está acá abajo, ¿no? Porque estos son los incidentes, ¿no? Que son eventos sin daño, pero finalmente son eventos. ¿Pero qué hay acá abajo? ¿Mm? ¿Qué hay detrás de los incidentes? Los cuasi accidentes. No, es que los incidentes son los cuasi accidentes. No, cuasi incidente. Claro, o sea, bueno, incidente es un evento que no tiene daño, ¿no? Cuasi accidente se define como un evento que no tiene daño, ¿no? Porque si tiene daño ya es accidente. Esto de aquí son accidentes. Lo de aquí son, digamos, incidentes o si quieren cuasi accidentes, que sería lo correctamente denominado, ¿no? Finalmente todos son incidentes, ¿no? A partir de 600 para arriba, o sea, el triángulo es de incidentes. Lo que pasa es que los 600 son cuasi accidentes, ¿no? Sin daño, y a partir de 30 hacia arriba, ¿no? Está la proporción de los accidentes que ya tienen daño. Pero ¿qué hay debajo de esto? De esta pirámide. Esto ya esto no lo dibujó Birja, pero lo han ido actualizando, lo han ido revisando, han ido ampliando los estudios, ¿no? Habrán las acciones que generan Ajá, un riesgo. Por ejemplo, ¿no? perfecto. Si tengo estoy Actos. en una fábrica de vidrios y comúnmente Perfecto. entran personas sin las botas necesarias de seguridad, entonces con esto registras cuántas personas intentaron ingresar sin las botas de seguridad. Entonces así tratas de reducir que haya algún riesgo de algún accidente. Correcto, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, actos y también hay condiciones, ¿no? Hay condiciones inseguras o subestándares, como tú dices, ¿no? Correcto. Y eso está relacionado aquí a los comportamientos, ¿no? De los comportamientos definen actos y los comportamientos también condiciones, porque las condiciones inseguras que se han generado, si tú las analizas hacia atrás, se alinean totalmente a actos y comportamientos de las personas, ¿no? Si tú ves un cable que pasa, que atraviesa una oficina, alguien puso ese cable en algún momento, o lo dejó ahí, lo olvidó, o está todavía conectado, ¿no? Su laptop, y está generando una condición, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lo que está debajo son los comportamientos, ¿no? Entonces, ese es un poco el análisis que se hace ya para poder entender, ¿no? Digamos que cómo enfrentamos finalmente los riesgos, ¿no? Y si es necesario ir mejorando nuestros controles, ¿no? Hoy en día muchas organizaciones que a pesar de que ya no tienen eventos con daños mayores, ¿no? De repente son leves la mayoría, pero no ya incapacitantes o daños mayores, tanto a las personas como a la propiedad, están trabajando más en el comportamiento y también están trabajando en lograr mayor eficiencia, ¿no? O sea, ya lograron eficacia porque han reducido la tasa el índice de frecuencia, ¿no? De eventos, pero se han dado cuenta de que su sistema de seguridad, que es un sistema de riesgos, les es muy caro, ¿no? O sea, es muy deficiente, ¿no? En el sentido de que genera muchos, ¿no? Han evaluado y hay muchos sobrecostos, retrabajos, reprocesos en relación a un mismo riesgo, ¿no? O hay el control del control, digamos, ¿no? Y entonces soy muy deficiente en el mantenimiento de los controles, ¿no?
Bien. Entonces, están pensando en tratar de mejorar, ¿no? Mejorar y haciendo más eficiente el control de riesgo o los controles existentes, apelando más a esta parte, ¿no? A la parte del comportamiento, ¿no? Estamos trabajando ahora más en el comportamiento y en el error humano, ¿no? Sí, adelante, Ivonne. Sí, quería comentar que nosotros antes, eh, bueno, normalmente a las personas que ven algún acto inseguro o algunas medidas que puedan dar como alertas, no eran elevadas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el comportamiento, eres como que te llegaba, no te interesaba, no pasa nada, y si por ahí alguien se animaba y decía, oye, encontré una condición insegura, lo sancionaban porque no puedes reportar eso, porque es como decir que tu jefe no está haciendo bien las cosas. Entonces no había esa cultura de reporte ni de tomar a bien estas sugerencias que los mismos colaboradores a veces te brindan. Entonces, en nuestra empresa se desarrolló un sistema que era el Soluciona. Es un aplicativo de nosotros cuando vayamos a cualquier instalación de nuestra empresa, llámese internas, en una planta, en una oficina administrativa o en un local de un externo como un distribuidor o un cliente, lo reportamos. Incluso había hasta concurso de quienes reportaban más incidencias. Habían varias evaluaciones, ¿no? De, algo de reconocimiento, algo de, ya no recuerdo, eran condiciones seguras e inseguras, Claro. y quién es responsable y en qué instalación. Entonces, hubo un desarrollo de esta cultura de decir lo que veíamos y considerábamos que podía ocasionar alguna pérdida, ya sea material o personal. Y fue muy bueno, porque ahora ya nadie tiene temor y cuando uno va a una instalación lo dice abiertamente y ya todos lo toman en forma natural. Entonces el comportamiento se ha visto también favorecido, ¿no? Como algo positivo más que negativo. Qué bueno, muchas gracias por eso, ¿no? Y eso mucho depende también de la alta dirección, ¿no? Porque yo recuerdo que en un proyecto buscaban culpables, ¿no? O sea, la dirección del proyecto buscaba culpables. Entonces, esa cultura del buscar culpable, lo único que haces al final es que nadie reporte nada, que todo el mundo se cuide la espalda, y finalmente, pues, no es lo que te va a ayudar a generar, pues, la data, la información para poder actuar frente a los peligros, a los riesgos, ¿no? A las condiciones, ¿no? O a los actos, ¿no? Entonces, qué bueno. Ese es un tema que habla de la madurez en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, ese es un poco el tema de la evaluación del riesgo, ¿no? Las decisiones siempre, o sea, el tratamiento, los controles que se tomen finalmente deberían tomar en cuenta el contexto, ¿no? Las consecuencias que se pueden producir, las partes interesadas que se pueden ver afectadas, ¿no? Se debería obviamente registrar, comunicar, ¿no? Este resultado de la evaluación, principalmente a las partes interesadas de la organización, ¿no? Y ya con la evaluación, ¿no? Ya entramos al tratamiento, ¿no? Y el tratamiento está enfocado en formular, ¿no? O seleccionar controles, acciones, ¿no? Implementarlas, evaluar la efectividad de este tratamiento, ¿bien? Evaluar el riesgo residual, que lo habíamos mencionado, ¿no? Siempre asegurando de que ese riesgo sea el aceptable. Cuando uno hace una primera evaluación, tiene un riesgo alto, moderado, y uno coloca controles para finalmente lograr un riesgo aceptable, ¿no? Si no son aceptables, obviamente habría que evaluar, ¿no? Y revisar nuevamente el tratamiento e incluir otros controles, otras acciones, ¿no? Por otro lado, también hay que evaluar de que los tratamientos no generen nuevos riesgos. Bien, porque un tratamiento podría generar un riesgo adicional, ¿no? Entonces es importante este proceso o esta actividad, ¿no? Que está dentro del proceso de tratamiento de riesgos, es un poco decidir cuál es el tratamiento adecuado, seleccionar el tratamiento adecuado, ¿no? De repente se plantean varias opciones y se seleccionan las más adecuadas, haciendo un balance del beneficio que nos trae este tratamiento. Bien,
Las variables para, obviamente, evaluar son el tema de costo, el tema de esfuerzo, ¿no? Las desventajas en la implementación, ¿correcto? Los riesgos o riesgos que podrían aparecer a la hora de utilizar o incluir este tratamiento, ¿no? Ver si realmente son apropiados, ¿no? Para poder enfrentar los riesgos, ¿no? Ese es un poco el tema relacionado al tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Como vimos, a veces hay que evitar el riesgo, otras veces se puede aceptar, ¿no? En algunos casos se puede eliminar la fuente de riesgo, ¿no? Evitar diferente que eliminar, porque evitar significa, ok, bueno, me voy por otro camino, ¿no? Pero todavía sigue ahí la fuente de riesgo. El día que yo me olvide y vuelvo a regresar por el camino que había pensado al inicio, pues otra vez me topo con esa fuente de riesgo, ¿no? Pero ese es el evitar. En cambio, el eliminar sí es actuar directamente contra la fuente de riesgo. ¿Bien? El modificar probabilidad y consecuencia es mitigar o reducir, mitigar, ¿no? El compartir el riesgo tiene que ver con el transferir, ¿no? Tiene que ver con contratos, con seguros, ¿no? Cuando uno trae a un proveedor especialista, está transfiriendo riesgo, ¿no? Yo traigo al especialista. Yo mismo podría de repente, no sé, el caño de mi casa gotea, yo mismo puedo ir y puedo, ¿no? Compro un nuevo caño y yo lo instalo, ¿no? Imaginando que tengo las herramientas para hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay un riesgo de que la cosa no quede bien o la cosa se empeore, ¿no? Entonces, cuando yo traigo a un especialista, cuando traigo al gafitero que conoce el tema, entonces yo le estoy transfiriendo riesgos, ¿correcto? Le estoy transfiriendo riesgos. Entonces, ese es un poco ese esquema. Retener el riesgo implica un poco, de repente, es como el aceptar, ¿no? No, es como hacerle frente al riesgo, pero sin tomar mayor acción, ¿no? Bien. Podríamos estar relacionándolo de repente a dejar inactivo de repente una operación, ¿no? ¿Correcto? Podría ser también el aislarlo, ¿no? Los controles de ingeniería, por ejemplo, son formas de aislar o retener riesgo, ¿no? ¿Correcto? Básicamente se trabaja sobre el impacto, ¿no? La probabilidad no, sobre el impacto, cuando uno habla de retener el riesgo, ¿no? Selección de las opciones para el tratamiento. Bueno, habría que justificar el tratamiento. Los tratamientos tienen inversión, ¿no? ¿Correcto? Una buena práctica que algunas organizaciones ya lo están haciendo, es tratar de valorizar su I+C, ¿no? ¿Cuánto les cuesta afrontar los riesgos? ¿Cuánto le cuesta a la compañía todas las actividades, ¿no? Incluyendo capacitaciones, instalaciones, EPP, ¿no? Todo lo que tenga que ver con riesgos, por ejemplo, la seguridad en el trabajo, también hay otros, ¿no? Reputacionales, comerciales. ¿Cuánto le cuesta a la compañía enfrentar y tratar ese riesgo? Hay que valorizar, hay que saber cuánto nos está costando. Bien, para poder obviamente tener una justificación económica, ¿no? De cómo estoy, ¿cómo se llama? Invirtiendo, ¿no? Y siendo efectivo y siendo rentable, ¿no? Teniendo un costo-beneficio sobre esta inversión. Obviamente, una pérdida humana es invaluable, ¿no? Pero igual yo necesito saber cuánto estoy invirtiendo, ¿no? Para saber si está siendo también eficaz, ¿no? De repente hay otras herramientas no solamente eficaces, sino también eficientes, y pueden tener los mismos resultados. Bien, obviamente el tratamiento o la inversión que haga yo en el tratamiento está muy, o debería estar en relación estrecha con los objetivos. Siendo mis objetivos
siempre uno tiene pues objetivos más importantes este año, o más relevantes, o más objetivos claves este año, ¿no? Que otros, ¿no? Entonces, esa prioridad relacionada a los objetivos se traslada también a la inversión que yo pueda hacer en el tratamiento de los riesgos que protegen dichos objetivos, ¿no? A objetivos más importantes, entonces el tratamiento seguramente se espera de que sea o se permita un tratamiento donde se pueda invertir más porque estoy protegiendo objetivos más importantes de la compañía, ¿no? Igualmente, obviamente, esto está relacionado a los recursos, ¿no? Los recursos que coloque y los criterios que utilice tendrán que ser los más exigentes y los recursos los más importantes para hacer frente a estos riesgos, ¿no? Vamos a utilizar matrices, ¿no? Para poder tener una evaluación del riesgo y relacionarlas a una tabla de tratamiento del riesgo, ¿no? Cuando veamos pues un riesgo alto, un riesgo extremo, tendríamos que definir o predefinir ya tratamientos. Mira, riesgos extremos en esta compañía no vamos a aceptar y vamos a colocar evitar, eliminar o transferir el riesgo, ¿no? Que son normalmente las respuestas, ¿no? Que tienen mayor potencia para enfrentar un riesgo, ¿no? Y tener riesgos residuales. Si es eliminar, bueno, no habrá, o evitar, pero si es una transferencia, sí habrá un riesgo mínimo, un riesgo residual, ¿no? Luego, si son riesgos de manera intolerable o tolerables, habría que evaluar, ¿no? De repente intolerable, ya pienso en reducir, en mitigar, ¿no? Y si es tolerable, pienso en de repente solamente tener una contingencia, ¿no? Protegerme ante un evento, si que el riesgo sucede, ¿no? Una aceptación activa cuando es tolerable. Y cuando ya llega a un nivel aceptable, ya simplemente una aceptación pasiva donde lo monitoreo nada más, ¿no? Porque siempre hay que tener un monitoreo de riesgo. No vaya a ser que el aceptable se convierta en tolerable y luego en intolerable en el tiempo, ¿no? Habría que incluir, obviamente, planes, ¿no? Los planes de respuesta a riesgo deben incluir diseño, implementación, ¿no? Seguimiento a los resultados, ¿correcto? Seguimiento a las consecuencias no previstas de los tratamientos que se están implementando. Habría que, obviamente, asegurar que estas medidas, ¿no? Sean realmente, finalmente, efectivas, ¿no? En el caso aparezcan nuevos riesgos como parte del tratamiento, habría que también administrar y gestionar estos riesgos como si fueran nuevos riesgos, ¿no? Pero alineado al riesgo original, de tal manera de poder evaluar la conveniencia del tratamiento, ¿no? Bien, puede ser que los nuevos riesgos que resulten del tratamiento resultan más nocivos o de un impacto negativo mayor que los riesgos originales. Entonces, el tratamiento no es el camino, ¿no? O ese tratamiento, esas acciones, esos controles no es lo adecuado para enfrentar ese riesgo, ¿no? A veces encontramos que el tratamiento o hacer frente al riesgo, sobre todo cuando son de contexto externo, no hay un tratamiento que se muestre efectivo, ¿no? Es decir, que nos lleve a un riesgo aceptable, a un nivel de riesgo aceptable. Entonces habría que seguir revisando, seguir de manera continua, evaluando la posibilidad de generar el tratamiento adecuado, ¿no? De repente compartir, de repente transferir, ¿no? De repente ir con terceros para afrontar riesgo. Es importante el tema, por ejemplo, el principio de la inclusión, el proceso de comunicación y consulta, ¿no? Para estos casos donde nosotros vemos que hay riesgos mayores, ¿no? Relacionados a fuentes de incertidumbre mayor que me imposibilitan actuar solo, ¿no? Debería actuar en equipo con
organizaciones, con las partes interesadas. Todos aquellos que toman decisiones con respecto al tratamiento, obviamente deberían estar claramente informados y conscientes de los impactos, de las consecuencias, de los riesgos que estamos tratando, ¿no? Para que las decisiones se tomen adecuadas, y debería documentarse los riesgos residuales de tal manera de hacerle seguimiento justamente al riesgo, ¿no? Una manera de hacerle seguimiento al riesgo es evaluar siempre si el riesgo residual se mantiene en los niveles aceptables o tolerantes para la organización. La implementación, ¿no?, de los tratamientos planificados, de los tratamientos previstos, requerirán pues la asignación de los recursos, ¿no?, de responsables, de cronogramas, ¿no? Hay riesgos que son prioritarios y habría que atenderlos primeros, ¿no? Habría que invertir primero en eso. Acuérdense que no tenemos recursos ilimitados, entonces muchas veces hay que priorizar cuál es el tratamiento que deberíamos darle a los riesgos. Entonces el análisis cualitativo que nos da una priorización de los riesgos nos podría ayudar para poder, digamos, ordenarnos en el tiempo, ¿no? Y tener también, obviamente, la inversión, o tener el presupuesto, ¿no?, para poder hacer esa inversión, ¿no? Estos presupuestos deberían ser parte del presupuesto, obviamente, de la organización, ¿no? ¿Correcto? Los presupuestos relacionados a la gestión de riesgos, al tratamiento de los riesgos, son parte del presupuesto de la organización. Bien, bueno, habría que preparar planes, ¿no? Planes de trabajo, Adicional con a la acciones, información de validación masiva, ¿no? Planes de trabajo donde se definan responsables. En algunos casos deben rendir cuentas sobre ello, ¿no? Recursos, indicadores de desempeño del avance, de la implementación de estos planes de implementación y tratamiento de riesgos, restricciones que yo pueda encontrar a la hora de implementar los planes de tratamiento de riesgos, reportes de avance, ¿no? Cumplimiento de plazos. Son pequeños proyectos finalmente los que implemento, ¿no?, cuando estoy implementando, para la redundancia, tratamiento a la gestión de riesgos. comprobantes de forma manual. Bien, ahora para un poco ya aplicar, ¿no?, lo aprendido, vamos a continuar con el archivo, ¿no? Vamos a continuar con el archivo de la actividad número 5, ¿correcto? Pero ahora vamos a completar, bien, vamos a completar con la parte de la respuesta o el tratamiento, la evaluación, perdón, y el tratamiento, ¿bien? Yo voy a compartir. Voy a cerrar esto. Bien, este es el archivo que ustedes han estado revisando, pero ustedes han avanzado hasta esta parte, ¿correcto? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer esta parte de acá, ¿no? Esta parte que ven aquí, estas columnas, corresponden a la evaluación tanto de la probabilidad como del impacto, de los riesgos que ustedes han colocado. ¿Bien? Para ello tenemos unas tablas y unas matrices. Lo primero que había que revisar es, bueno, según es primero la tabla de probabilidades, ¿bien? En la tabla de probabilidades tenemos aquí 5 niveles, ¿bien? 5 niveles. Vamos a borrar esto de aquí para no molestar. 5 niveles, ¿bien?
Nivel 5 es que, oye, esto siempre ocurre, ¿no? Es como que la probabilidad más, lo más probable, la más alta, ¿no? El evento con certeza ocurrirá, dicen. El evento ocurre diariamente, ¿no? Para tener una idea en el tiempo. Nivel 4, muy probable. Se espera que el evento ocurra. El evento ocurre siempre de manera semanal o mensual. Es probable. El nivel 3. El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias. Entonces, el evento ocurre siempre en un año. Es poco probable. Nivel 2. El evento ha ocurrido alguna vez. Bien. Más o menos cada 10 años esto se presenta, según la estadística. Y rara vez es que el evento podría ocurrir en circunstancias excepcionales, ¿no? O el evento rara vez ha ocurrido en la industria. Bien. Entonces ahí tenemos una forma, digamos, práctica, ¿no? Que nos puede ayudar a establecer un nivel de probabilidad. Cuando lo definan, imagínense que han colocado 4, muy probable, deberían colocar 4 aquí. Muy probable. Bien. Las únicas columnas que deben cambiar son estas, ¿no? Esta de aquí y esta de acá. Después las otras automáticamente se van a actualizar. Y cuando hablamos del nivel de impacto, también deberíamos escoger la consecuencia. En esta tabla solamente tenemos consecuencias en 3 tipos de riesgo, 3 categorías de riesgo. La categoría de seguridad y salud en el trabajo, de medio ambiente y de relaciones comunitarias, ¿no? Sin embargo, hay categorías relacionadas a la parte operacional, reputacional y financiera de repente. Ustedes, ¿no? Y esto lo dejo abierto, podrían generar acá, ¿no? Los comentarios siguiendo un poco la idea de lo que ya se ha colocado en esas categorías y poderlas colocar acá, ¿no? Por ejemplo, tema reputacional, algo insignificante. Algo insignificante en el tema reputacional podría ser, no sé, una queja verbal, ¿no? O sea, se me ocurre una quejita verbal, algo pequeño, ¿no? Algo menor, de repente, una queja por escrito, de repente algo moderado, ya un reclamo, ¿no? De repente con notario, qué sé yo, un reclamo formal, ¿no? O libro de reclamaciones. Los expertos en esto tendrán que ayudarnos en definir. Luego el tema mayor. Bueno, el tema mayor ya de repente es un tema de redes sociales, ¿no? De redes sociales, ¿no? Y un nivel catastrófico. No sé si de repente ya redes sociales con TV, ¿no? Con medios escritos, con periódicos. O sea, digamos que la imagen, ¿no? Se ve dañada con diferentes niveles de impacto, ¿no? Relacionados a los niveles que tenemos acá. Acá están los rankings, ¿no? En el tema financiero, también lo dejo abierto, ¿qué podría significar, ¿no? Un tema insignificante, ¿no? Para un tipo de organización como ustedes, un impacto económico, ¿no? Económico-financiero, ¿no? Podríamos poner acá. ¿Qué significa un nivel insignificante? ¿En qué rango estamos hablando, no? Lo pueden poner en dólares, en soles, ¿no? Una idea, ¿no? Una idea, no sé, menor a... ¿dónde está menor? Menor a 1000.
dólares. Algo menor. No, perdón, algo insignificante. Algo menor. Entre 1.000 y 5.000 dólares. Algo moderado, no sé, entre 5.000 y 10.000 dólares. ¿No? Ya ustedes le aumentan los ceros. Algo mayor, no sé, pues entre 10.000 y 50.000, ¿no? Algo catastrófico, mayor a 50.000, ¿no? Por decir, eso se tendría que evaluar, se tendría que revisar, ¿no? Para efectos académicos podría ser válido, ¿no? Y en el tema operacional también, ¿no? ¿Qué significa un nivel insignificante, ¿no? Una pérdida de producción, ¿no? De repente, ¿no? O un desabastecimiento, no sé. Habría que ver el tema operacional. Eso sí lo dejo abierto, para que ustedes lo puedan completar. En el caso que estén evaluando un riesgo aquí que aparezca, ¿no? Como operacional, ¿no? Bien. Relacionado a los procesos, ¿no? Acá tenemos operacional relacionado al proceso. Y este es operacional para ustedes relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Ok, ahí tienen esa tabla. Luego de haber escogido, imagínense que escogen nivel 3. Entonces colocan acá 3. Cuando combinan 4 con 3, en la matriz, 4 de probabilidad con 3 de consecuencia, nos da un nivel de alto. Entonces, aquí aparece alto. ¿Correcto? Y habría que colocar aquí el tratamiento, ¿no? Por acá hay una tabla para el tratamiento, ¿no? Vamos a poner acá, bueno, podemos darle con prioridades si quieren, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los tratamientos adecuados cuando estamos con un riesgo alto? Dice, debe tener atención directa de la alta dirección del proyecto, de la organización, ¿no? Se requiere un plan de acción correctiva y o preventiva. Acciones inmediatas no deberían tardar más de 10 días, ¿no? Para probabilidades mayores o iguales a nivel 3, ¿no? O sea, habría que revisar la probabilidad para entender cómo aplicar ese tratamiento, ¿no? Aquí controles, esto se lo estoy dejando solamente como un tema, digamos, de aporte. No necesitan, ¿cómo se llama? Utilizarlo para este ejercicio, ¿bien? Y aquí describen el tratamiento, ¿no? Unas 2 o 3 líneas de lo que se debería hacer para enfrentar o de lo que están haciendo si se trata de un riesgo que esté pasando, por ejemplo, o haya sucedido, ¿no? O haya sido identificado qué es lo que están haciendo, ¿no? Colocan ahí el tratamiento en 2 líneas con el detalle suficiente como para entender cómo están enfrentándolo. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas antes de iniciar, antes de generar las salas? ¿Todo claro? La actividad consistiría en la parte de eh, colocar el nivel de probabilidad, el nivel de impacto y el tratamiento, ¿verdad? Así es, De los así es. que, de los riesgos que habíamos mapeado. De los riesgos mapeados. Así es. Entonces, Ah, lo ok, que no mapearon mucho habría que completarlo. Ideal ok. sería que hagan de oportunidades y amenazas, pero principalmente para el ejercicio, si tienen ya amenazas, completar las amenazas, ¿no? Ok, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a generar de una vez las salas. Yo estoy pasándoles esto por el chat, ¿no?
Estoy nombrando como actividad 6 para que haya un orden, ¿no? Parte 2. Sin embargo, es el mismo archivo. Por ahí de repente he hecho algunos ajustes que lo vieron hoy día, ¿no? En la parte de consecuencias, pero en general es lo mismo que han estado revisando. Hay una pregunta acá de Mario, ¿no? Si es posible eliminar el riesgo. Sí, claro. Tú puedes eliminar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día con robots, ¿no? Cuando tú utilizas robots para poder, por ejemplo, ingresar a un túnel, por ejemplo, ¿no? Y hacer una toma de muestras, ¿no? Entonces, has eliminado en esa actividad los daños que puedan haber, ¿no? Ante derrumbes, ante gaseamiento, ¿no? Ante todo lo que se pueda presentar en un túnel, ¿no? Donde de repente un geólogo, un minero, ¿no? Va a muestrear, ¿no? Y va a hacer algún tipo de análisis mineralógico del suelo y mandas un robot, ¿no? Correcto, que extrae información. Entonces, ya el riesgo relacionado, ¿no? O el impacto, ¿no? Que pueda tener con daños a la persona, pues está eliminado, ¿no? Bien. Vamos ahora a pasar este formato por el chat. A ver. Entonces, estamos generando las salitas, somos alrededor de 20, así que vamos a hacer unas 4 salas, igual que ayer. 4 salas de aproximadamente 5, ¿no? Y ustedes están asignados de manera automática ya a la sala. Vamos a dar unos 15 a 20 minutos máximo para poder desarrollar esta última actividad del curso. Continuando con lo que estamos viendo ayer, amenazas, identificamos 2 amenazas, Ya. ¿no? La primera es un tema comercial y el área sería el área de riesgo operacional. Nosotros pusimos la recertificación de ficha de registros en los tanques de los clientes finales, ¿no? Sean condominios, hoteles, industrias, ¿no? Entonces, el riesgo que se enfrentaba era la inhabilitación del despacho del GLP y el impacto que tendríamos sería la pérdida del cliente. Determinamos que el nivel de probabilidad sería poco probable porque debe haber un trabajo previo de parte del equipo, ¿no? Pero si aún así se cumple con este riesgo, sí el impacto sería mayor porque perderías venta, presencia en el mercado, perderías ingresos, ¿no? Y tratamiento al riesgo, lo que haríamos sería un cumplimiento de mantenimiento, es cumplir con el cronograma de mantenimiento, es el levantamiento oportuno de todas las observaciones que se detectan para evitar una suspensión y para reducir eso también sería ofrecer alternativas de abastecimiento al cliente, ¿no? Ese Claro. sería lo primero que hemos trabajado. El segundo que hemos trabajado es un tema, un riesgo, una categoría de riesgo laboral, ¿no? En el área de planta. Lo que enfrentaríamos es el ausentismo laboral en el área de producción, y el riesgo sería que por ese ausentismo no tengamos stock suficiente para la venta. El impacto sería la pérdida de clientes, igual que en el anterior, pero consideramos también que es poco probable que esto ocurra. No se dan en algunos casos, pero es poco probable, ¿no? Pero de darse, sí, el impacto es bastante alto, ¿no? Es un impacto mayor. Entonces, para tratar este riesgo, lo que planteamos es que se realicen verificaciones aleatorias al domicilio del personal que se reporte enfermo y penalidades salariales por la ausencia injustificada, ¿no? Pero nada, eso es lo que estamos trabajando, discutiendo y no llegamos a terminarlas, ¿no? Ya, correcto.
Y tienen, creo que, ¿finalizaron alguna oportunidad? Sí, estamos trabajando en la oportunidad, ahí nos confundimos un poco por el tema de los impactos, ¿no? Bueno, te comento, ¿no? Una oportunidad sería desde la vista comercial, un área que sería el área de nuevas energías, ¿no? La importancia sería, la causa es ofrecer energías renovables y limpias. El riesgo lo vemos nosotros como que no se concrete el desarrollo de este proyecto, ¿no? Ya. Que en verdad, bueno, ya se aperturó, ¿no? Está trabajándose. ¿Y por qué? ¿Por qué pensarían que no se concretaría? Eh, lo que pasa es que en este caso tiene que ver mucho también con el cliente que quiere hacer una inversión en esta mejora, en ser una energía limpia, ¿no? Ujú. O sea, fíjate, hasta en los vehículos, ¿no? Te sale más barato comprar un carro a combustión normal, de gasolina, ¿no? Que un carro eléctrico, ¿no? Entonces, el impacto de la organización, nosotros lo vemos como positivo, que mejoraría el tema reputacional de la compañía y ampliaría la presencia comercial en nuevos negocios, ¿no? Podríamos llegar y complementar a Ujú. clientes industria, clientes grandes, no solo con GLP, sino con algún tipo de energía adicional. Correcto. No, el nivel de probabilidad nosotros ponemos que no se dé esto, o sea, que se siga avanzando con el proyecto, es que es poco probable que esto no ocurra, pero que nos traerían beneficios importantes, ¿no? Entonces, esto es lo que nos confundió un poco. ¿Por qué si ponemos que esto debería darse, por qué el riesgo debería ser alto, ¿no? Entonces, Claro, la matriz es una matriz que evalúa en general riesgo. Bien, de repente por ahí las descripciones están más orientadas a las amenazas, ¿no? La parte de consecuencias, ¿no? Sin embargo, lo que tú estás ahí colocando, al colocar 2 y colocar 4 de impacto, ¿no? De impacto positivo, ¿no? Tienes un ujú. riesgo alto, o sea, una probabilidad con alto riesgo de que se dé, ¿no? Una oportunidad, perdón, con alta probabilidad de que se dé, finalmente, Ah, ok. ¿no? ¿No? O sea, Ok, entonces, con altas posibilidades de que se den. O sea, está bien que sea alto, pero la mirada es que es una oportunidad, es algo positivo. Y habría que definir qué estamos haciendo para poder asegurar, ¿no? Que de repente la probabilidad que está media baja se eleve un poco, o sea, que se haga más probable, ¿no? ¿No? De repente tiene que ver con temas comerciales, ¿no? Con manejo de, no sé, tema marketing, qué sé yo, ¿no? ujú. Vender mejor estas oportunidades para los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas, los beneficios? Por ahí podría aumentar la probabilidad, ¿no? De que este tipo de proyectos de nuevas energías se concrete, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, hasta ahí llegamos. Está bien, vean. Bien, bueno, traten de terminarlo, este trabajo. Yo creo que este sería el entregable final. Luego lo vamos a discutir en el cierre de la sesión, ¿no? Para que quede como un entregable de los grupos, ¿correcto? Ok. Muy bien, gracias. Ustedes son el grupo, o la sala, mejor dicho. ¿Recuerdan su sala? No, sala Sala 2. 2. Perfecto, sala 2. Grupo 2. Sí, sala 2. A ver, ¿qué nos tiene la sala 1? Está Carly, Rocío, Pedro, Yanni y César. ¿Cómo va la sala 1? Se pueden proyectar, ¿ah? Ah, sí, un ratito. Ah, ya. Pero aquí va a explicar, no sé si mis compañeros aún están disponibles para que explique. Lo que nosotros nos falta es ver la parte positiva, los riesgos positivos, las oportunidades. Bueno, algo que habíamos identificado es que Solgas, al disponer de 3 esferas de almacenamiento, nos genera una ventaja ante la competencia para poder cubrir la demanda.
Una de las causas podría ser de que haya un desabastecimiento, o sea, que nuestra competencia no los tenga y nosotros sí. Esto nos va a generar un incremento de ventas como organización, un impacto en incremento de ventas y, bueno, fidelizar más a nuestros clientes sabiendo que contamos con este stock. Correcto. Sí, eso sería. Y bueno, otro también oportunidad es por el área de abastecimiento también. Una de las causas también es relacionada también al tema de desabastecimiento. Y es, por ejemplo, que nosotros dispongamos de una mayor flota de unidades de transporte de GLP, que esto hace que tengamos flexibilidad para abastecer nuestras plantas y esto nos genera también una ventaja competitiva. Entonces, eso nos ayuda a mantener las ventas y asegurar nuestro presupuesto que nosotros contamos. Bueno, está también relacionado con la parte, el tipo de riesgo comercial de abastecimiento y también, bueno, si es que hubiera algún desabastecimiento de GLP que no tenga la competencia, o el mercado, en este caso es que nosotros tenemos un terminal portuario que hace que nosotros podamos importar GLP y no dependamos tanto del suministro local. Entonces, eso nos ayuda a que un impacto positivo como compañía que incremente en las ventas y, bueno, y fidelizar también a los clientes. Correcto. Sí. Muy bien. Sí, no sé si ahí está bien porque sí hemos identificado varios, o sea, no sé si hemos identificado este riesgo que está relacionado con varias, bueno, con esas ventajas, el impacto positivo que hemos visto. Sí, sobre todo el tema del almacenamiento, lo portuario y nuestras unidades. Correcto. Sí, claro, o sea, está ante digamos, una fuente de riesgo que podría acarrear impactos negativos, podrían también haber ciertos impactos positivos, ¿no? Y si los podemos aprovechar en conjunto con tratar de minimizar los negativos, en buena hora, ¿no? Y ahí faltaría completar con el tema del tratamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar la probabilidad de esa oportunidad o cómo vamos a asegurar que pase esa oportunidad? ¿No? Al igual arriba también, ¿no? O sea, en la parte de amenazas tenemos que completar el tratamiento, ¿ok? Sí hicieron la evaluación, ¿no? Eso creo que es la evaluación que han hecho de los riesgos, de las Sí. amenazas. Ya. Sí. Ok, Carly, muy bien. Gracias a la grupo 1, sala 1. Gracias. Bien, no sé si hay un grupo más, a ver, un grupo más que pueda participar. Mario, ¿tu grupo? ¿Qué grupo está Mario? No recuerdo el número. A ver, vamos acá lo tenemos. A ver, ustedes están en el grupo 4, sí, con Carlos Reati, Ivonne y Ronald. A ver, no sé si Carlos o Ivonne quisieran comentarlo. Hola, ¿tenían el archivo, Ahí, Mario? Creo que lo sí, estabas. ahí estoy proyectando. Sí, los primeros dos creo que Ivoncita puede pues apoyar con estos dos. El tercero lo veo yo. Ah, ya, sí, claro. Bueno, aquí, bueno, tomando un poco del ejemplo de la sesión, ¿no? Donde se identificó este riesgo de atentado a nuestras instalaciones, lo evaluamos a un nivel de probabilidad poco probable, a un nivel de impacto mayor, resultando un nivel de riesgo alto, y algunos tratamientos al riesgo sería filtrar la información disponible sobre las eventualidades del exterior, activación del comité de crisis. Creemos que estos dos puntos son como preventivos y estos como mitigadores, que sería reforzar la seguridad en nuestras instalaciones y notificar a las autoridades correspondientes, ¿no? Ya sea policía, bomberos o inclusive serenos. Ahora, el siguiente es también comercial. La causa es huelgas o cierre de carreteras.
El riesgo es el desabastecimiento de nuestros clientes. El impacto sería un incumplimiento de los contratos con los clientes, un nivel de probabilidad de 3 probable, un nivel de impacto mayor, que es 4, resultando un nivel de riesgo extremo. Algunos tratamientos, estar al tanto de las noticias sobre las carreteras y brindar información oficial por parte de la empresa, establecer prioridades de atención de clientes y también de distribuidores, coordinar con security para evaluar rutas alternas y redireccionar las compras a otras plantas si es factible. Ahora sí, la tercera. En el caso del último riesgo, tipo laboral, en toda la organización, el bloqueo y las manifestaciones generan indisponibilidad del personal comercial, principalmente los supervisores. Producto de las manifestaciones no pueden estar en el campo, haciendo seguimiento a sus distribuidores. Eso puede generar un impacto económico y de baja productividad. El nivel de probabilidad es 2, ¿no? Este, el nivel de impacto es 4 mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, seguimiento a los temas comerciales usando herramientas digitales o informáticas. Apenas suceda las manifestaciones, refugiar al personal en lugares seguros, si es que estuvieran en el campo, de lo contrario simplemente en el domicilio. Activación de viáticos y movilidad para el personal y evitar trabajo de campo en zonas de conflicto, ¿no? Ujú. Muy bien. En cuanto a las oportunidades, también se habló en el otro grupo, el tema del desabastecimiento del producto en el mercado, es una categoría de riesgo comercial, área de proceso planta. ¿Cuál es el riesgo? Que falte producto en la competencia, ¿no? Y como nosotros de alguna otra manera en las plantas tenemos mayor capacidad de almacenamiento, Sí. esto puede tener una posibilidad de nosotros coberturar el mercado, tiene un impacto económico positivo, el nivel de probabilidad es 3, y luego el nivel de impacto también es 3, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que suceda una revisión constante del stock y abastecimiento en planta para aprovechar justamente nuestras capacidades de almacenamiento que tenemos? Justo, disculpa que te interrumpa, pero ese tema de capacidad de almacenamiento deberías colocarlo como una causa en la identificación de riesgo. Ahí. Claro, aparte de que hay un desabastecimiento, tú tienes una capacidad o sobrecapacidad con respecto a la competencia, ¿no? Entonces, eso hace que tú tengas esa posibilidad de aprovechar esa oportunidad de incrementar tus ventas, ¿no? De poder vender esa capacidad. Ahí habría que colocarlo, claro. En donde dice causa, donde dice circunstancia real, ahí está la capacidad o la sobrecapacidad, no sé cómo le llaman, que ustedes cuentan, ¿no? En planta. Junto con el desabastecimiento, ¿no? Son dos temas que van de la mano. Por un lado, el desabastecimiento que tiene que ver con un tema, con un aspecto externo, y por otro lado está el aspecto interno, que es mi capacidad de planta, ¿no? Mi capacidad de almacenamiento. Entonces, ambos, digamos, confabulan, ¿no? Y se presenta la oportunidad, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad eh, de poder incrementar? ¿Cuál es la oportunidad en sí? De poder vender, de poder eh, vender más que la competencia, Es, cómo lo han identificado? la oportunidad es coberturar, ¿no? Coberturar el Ahí está. mercado que va a estar desabastecido. Tener una mejor cobertura del mercado desabastecido. Ahí está. Exactamente. Ese es el riesgo. Más que la falta de producto, ¿no? Es esa, coberturar, ¿no? Correcto. Ahí podrían corregirlo, ¿no? Coberturar la falta o la escasez, ¿no? De producto en el mercado, ¿no? Como un riesgo. ¿Y el Ah, impacto cuál sería? Ya, como impacto, ya, pues incrementar las ventas, ¿no? Generar una mayor presencia, ¿no? Mejorar la reputación, ¿no? ¿sí? Ajá.
Y eso ya tiene un impacto económico y depende de un impacto en imagen también, pues, ¿no? Pues cuando no hay un producto y un proveedor, ¿no? Te abastece, tú recuerdas, ¿no? O sea, tú recuerdas, ¿no? Más a ese proveedor que a otro, ¿no? Que te ayudó en el momento que tú no lo, digamos, necesitabas, ¿no? Ese servicio, ese producto, ¿no? Entonces, el nivel de recordación, creo que sí lo miden cuando vimos indicadores, mejora, ¿no? Mejora ese indicador. La marca, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, hay que impulsar, ¿no? Hay que impulsar. No puedo hacer nada con el desabastecimiento, o sea, yo no quisiera que haya, pero ya que hay y yo tengo la capacidad, entonces, ¿cómo impulsamos que esto suceda, ¿no? También hay un tema ahí, de marketing, ¿no? De poder, de redes, qué sé yo, ¿no? Para poder aumentar la probabilidad de que sucedan estas coberturas, ¿no? En mayor escala, ¿no? Muy bien, ¿ah? ¿Y la otra cuál es? Relacionada a la fiscalización. ¿Tienes muteado Sí, tu... sí, bueno, esto es en cuanto a la fiscalización de Osinelmin en las plantas envasadoras. ¿Cuál es el riesgo? El cierre o la multa en las plantas envasadoras por pintado de cilindros Solgas, ¿no? ¿Qué tiene esto? Pues un impacto económico, un incremento en las ventas, optimización de las rutas, menores costos de traslado, ¿no? O sea, si es que se diera eso en el mercado. O sea, si es que Ociner pues, fiscalizara más a las plantas envasadoras, se redujera la informalidad en el mercado por el cierre o multas por el pintado de cilindros, automáticamente tuviéramos un impacto económico e incremento de ventas porque tuviéramos mucho más cilindros para envasar, no tuviéramos problemas por retorno de colores o por falta de cilindros en los distribuidores, optimizar en las rutas, tuviéramos un menor costo de traslado de las unidades porque no tuviéramos falsos fletes. ¿Qué nivel de probabilidad? Que si es que sucediera ello, un nivel de probabilidad 4, ¿no? Y de ahí, no sé si puedas mover, Mario, Sí, luego tenemos qué nivel de impacto es 4, ¿no? Y lo que sí faltó es para que suceda esto, pues seguir en el camino que estamos de denuncia de las plantas envasadoras, trabajo con el área legal, trabajas con el área de security, seguir avanzando con ello, ¿no? Que hasta ahora se hace, no hemos tenido todavía grandes resultados, pero bueno, estamos en eso, ¿no? muy bien, muchas gracias. Buen trabajo. Ujú. Buen trabajo al grupo. ¿Qué grupo eran ustedes? Grupo 4, creo, ¿no? Ok, bien, entonces vamos a terminar. Les voy a pedir unos minutos, por favor, para poder terminar eh, con una parte nada más de este tema de riesgos, ¿no? Ya con la parte final, ¿no? Con el proceso final, ¿no? Hemos terminado de revisar el proceso de evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo, ¿correcto? Hemos analizado, hemos identificado, analizado, evaluado y tratado el riesgo. Ya tenemos los controles, las acciones a tomar. Lo que hay que hacer ahora es el seguimiento, ¿no? Una revisión periódica de los riesgos. Esto hay que instalarlo en los comités, no el comité de crisis, que es el que se activa específicamente por los riesgos más altos, pero en el comité, por ejemplo, ejecutivo, comercial, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo, siempre, o la categoría de riesgo, siempre se relaciona a algún comité o alguna unidad, algún área, ¿no? Que revisa o que le hace seguimiento a este tipo de riesgos, ¿no? Y esto también debe acarrear, pues, un reporte, ¿no? Semanal, mensual, con indicadores, ¿no? Que puedan reflejar cómo estamos yendo con respecto a la eficacia de los controles que hemos tomado, si han aparecido nuevos riesgos, ¿no? Si es necesario mejorar de repente nuestro registro de riesgo, nuestros criterios, ¿no? Nuestra forma de evaluar el riesgo, de repente apareció una nueva categoría, ¿no? Cuando apareció este tema de la pandemia,
nosotros como tema externo no teníamos el tema relacionado a la salud pública, ¿no? Mapeado, teníamos el tema político, económico, social, ¿no? Todo el pestel, pero no habíamos mapeado el tema que normalmente viene por el tema ecológico, este tema de salud pública, ¿no? Pero no lo teníamos claro porque no nos había pasado nunca, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pasa cuando hay cambios, no hay mejoras o hay una situación nueva que me permite o que me motiva o que me obliga, ¿no? A cambiar o mejorar las cosas que ya estoy haciendo, ¿no? Deberíamos tener indicadores que evalúen KPIs, ¿no? El desempeño en el tema de riesgos, ¿no? Una cosa es tener KPIs para el tema operativo, para los procesos, para las instalaciones, para el manejo del personal, ¿no? Todos los aspectos de gestión que ustedes manejan, pero el tema de riesgos también necesita ser medible, ¿no? Sobre todo tanto en eficacia como también en eficiencia, ¿no? Hay que preparar informes, registros, reportes, ¿no? De todo nivel, ¿no? A la alta dirección, normalmente algo muy ejecutivo de una sola hoja, y ya reportes más detallados para las áreas que deben tomar acciones, decisiones, o deben generar planes para mejorar o hacer cambios en la gestión de riesgos. Cuando sea necesario reportar a las partes interesadas, habrá que generar pues la información adecuada con los temas de confidencialidad del caso, ¿no? Que apliquen para poder pues actuar en conjunto también y mantener a estas partes interesadas que están de la mano con nosotros enfrentando estos riesgos y también implementando tratamientos de riesgo, trabajar de manera, digamos, totalmente coordinada y comunicado, ¿no? Todos con la información que se pueda dar, ¿no? De manera completa y adecuada. Este tema de reporte e informe también habría que incluirlo en la gobernanza, ¿no? De la organización, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con el aspecto con el principio de integración, ¿no? Que la gestión esté integrada, ¿no? Entonces la forma de reportar debería estar alineada a la forma de reportar de la compañía, ¿no? En los momentos que la compañía reporta, tanto a nivel estratégico como táctico como operativo, ¿no? Deberían estos reportes implementarse, ¿no? ¿Qué factores debemos considerar? ¿Quién es el público objetivo, ¿no? Para saber, obviamente, cómo debería reportar, ¿no? ¿Qué tan detallada debería ser la información, ¿no? ¿Cuál es el costo de de generar y la frecuencia, ¿no? Hay reportes muchas veces que salen de algunos sistemas, como les comenté, del @RIX, por ejemplo, ¿no? Que ya tienen un costo por ser un software, ¿no? Con licencia, la metodología que se va a utilizar para reportar, puede ser que sea en un comité, puede ser que sea solamente mandando una información, puede ser que se publique en un periódico mural, ¿no? Entonces son diferentes formas en que se va a comunicar, ¿no? El tema de la gestión de riesgos, ¿no? Bien, señores, con eso estamos terminando nuestro curso. Han sido 5 sesiones en las cuales hemos desarrollado, tanto teóricamente como de manera práctica, este tema de riesgos. Va a quedar pendiente solamente completar este último registro y lo vamos a hacer con este último grupo que hemos armado, ¿no? Que es el que van a recordar y que yo quisiera que tomen nota de repente quiénes son los miembros de su grupo, ¿no? De su sala con los cuales han trabajado. Bien, yo estoy tomándole una foto de todas maneras aquí ¿cómo se llama? A la sala de grupos, ¿no? Que se ha generado con el fin de poder tener los grupos, ¿no? Identificados que van a desarrollar completar nada más esta actividad 5 y 6, que son las actividades en las cuales hemos utilizado el formato de registro de riesgo, ¿no? Bien, bueno, entonces nada, vamos a terminar. Lo único que me quiero llevar es ya este último trabajito, que básicamente es entrar a este link, a este QR, que lo pueden hacer con su celular, o pueden también utilizar el Menti, ¿no? Con el código que tienen ahí arriba, el 7422-4017,
¿no? O escanean este QR e ingresan a una página donde les pido solamente 2 o 3 frases relacionadas a responder esta pregunta que es, ¿qué te llevas de este curso? ¿No? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha parecido importante? ¿No? ¿Qué deberíamos aplicar inmediatamente? ¿No? ¿Cómo es que este curso puede aportar en la gestión actual que realizas en la compañía? Bien, yo voy a proyectar el Menti, que lo tengo ya activado para ir revisando con ustedes lo que están colocando. Sí, Luis, no, Sí, sobre todo agregar, no sé si todos podrían encender sus cámaras para poder aprovechar y sacar una foto. ya, ok, Y antes de cerrar lo hacemos. sí, sí, sí. Ah, ya, ok, ok. Sí, Perfecto, sí. perfecto. No, y bueno, sobre todo agradecer, Luis, bueno, por estos talleres, creo que han sido muy importantes, sobre todo en la situación que nos encontramos y sobre todo tenemos una gran responsabilidad para todos los líderes que están participando acá y que esto lo puedan transmitir a sus equipos. No es fácil entender en pocas sesiones la gestión del riesgo, pero yo creo de que ya nos vamos con estos conocimientos básicos y creo que primordiales. Y lo más importante es que cuando hablemos de riesgo, no solamente enfocarle la parte negativa, sino sobre todo hay riesgos que también son positivos, que Así es. sí nos ayudan. Entonces, agradecerles también a todo el equipo que está, veo a Rocío, César, José, Cristian, Helio, Yanina, José Miguel, a todos. Sé que estamos en una situación que todos estamos trabajando, viendo cómo vamos a mantener la continuidad del negocio, viendo la operación, pero creo que igual esto nos ayuda a cómo podamos dar mejores alternativas de solución, sobre todo para la compañía. Nada, agradecerles. Vamos a, sí, ahí te robé muchos minutos y bueno, agradecerles a mi equipo también, a Janet y a Mario. Janet está, bueno, estuvo delicada de salud, así que no ha podido terminarlo, pero le agradezco bastante y sobre todo a Mario y bueno, sí, agradecerles. Gracias, Y de ahí Carmen. nos tenemos que tomar una fotito, importante. Sí, claro que sí. Bien, solo para cerrar, veo lo que están escribiendo, me parece muy importante el tema de aplicar este tema en su área, ¿no? Reducir la exposición, identificar mis riesgos, dice, reflexión sobre mi labor, aplicación, la metodología para tratar el riesgo, ¿no? Cómo identificar el riesgo, que creo que es un tema también importante. Y bien, bueno, ahí queda el trabajo que está quedando pendiente, lo vamos a canalizar a través de Mario o Janet, bien, a través de ellos, y es un poco para poder tener un cierre, ¿no? Y un entregable final, ¿no? Del producto, de lo que hemos revisado en este curso, ¿no? Para entregar al área, ¿no? Que ha organizado esto. Bien, entonces, nada, yo voy a dejar ya de compartir. Muchas gracias y bueno, ya todos hemos activado, creo, nuestras cámaras. Sí, qué guapos están todos. Le hemos dado tiempo para que Es viernes, es que haga viernes. una manito de gato y puedan A tomarse la ver, foto. denme un minutito que estoy sacando Yes. el primer screen. A ver, A ver, un muchas ratito. gracias. Un ratito. Ya. Falta otra. Ya. Ya, ahí falta otra. Ya, perfecto. Ahí está con Mil José. gracias. Ahí está José. Gracias. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias.